Saludos, mi nombre es Jacqueline Rocha y en esta presentación se abordarán temas de la materia de la psicología en el campo de la salud. Para iniciar es importante conocer el concepto de salud, el cual se define desde 1974 y a la fecha por la Organización Mundial de la Salud como el completo bienestar físico, mental y social y no simplemente la ausencia de dolencias o enfermedades. Sin embargo, antes de comprender este concepto, las sociedades primitivas entendían la enfermedad atribuyéndola a demonios o fuerzas espirituales y la forma de sanar el cuerpo era mediante el exorcismo. Posteriormente, los griegos fueron los primeros en comprender la enfermedad como un fenómeno natural. Después, en la Edad Media se justificó la enfermedad en términos espirituales, de tal forma que si alguien violaba las leyes divinas, en consecuencia enfermaría. Durante el Renacimiento se retoman las ideas de la salud como un fenómeno físico y los trabajos de Pasteur y Morgani, además de la invención del microscopio, prepararon el camino de la medicina moderna. Posteriormente, en el siglo XIX, los avances en inmunología, patología y técnicas quirúrgicas contribuyeron a la mejora de la salud de los individuos. Y en el siglo XX es importante destacar que los avances fueron aún más significativos. No obstante, actualmente y desde entonces, el concepto de salud gira en torno a que ésta es algo que deba desarrollarse y no propiamente algo que deba conservarse. Aunque ya desde la antigua Grecia los filósofos entendían la dualidad del cuerpo y de la mente como algo recíproco, fue en el modelo de René Descartes que se sentaron las bases del modelo biomédico, ya que a través de su dualismo mente y cuerpo, implicó que la mente pertenece a una dimensión espiritual y el cuerpo a una dimensión física, lo cual permitió que la ciencia pudiera centrarse en el dominio del mundo físico. Sin embargo, el modelo biomédico, centrado en aspectos únicamente físicos, dejaba fuera la relación del comportamiento-salud, y por ende existían lagunas en ciertos aspectos del proceso salud-enfermedad. Es importante en este punto señalar que la relación del comportamiento-salud hizo posible la necesidad latente de otro modelo que permitiera el progreso de la comprensión y control de la enfermedad, ya que existe evidencia de que los hábitos saludables, así como los estados psicológicos, influyen directamente en nuestra salud. Históricamente surge la necesidad de entender cómo influye el comportamiento en la salud, y de este modo en 1978 la Asociación Psicológica Americana creó la División de la Psicología de la Salud y surgió de manera integrativa con la psicología experimental, la psicología social, la psicología clínica y la psicología fisiológica. Existen también otras áreas relacionadas como la medicina comportamental, la salud comportamental, la medicina psicosomática, la sociología médica y la antropología médica. Y finalmente, la psicología de la salud es definida por Matarazzo en 1980 como la suma de las contribuciones profesionales, científicas y educativas específicas de la psicología como disciplina para la promoción y el mantenimiento de la salud. Como mencioné anteriormente, surgió la necesidad de un modelo que comprendiera en su dimensión cómo influye el comportamiento en los procesos salud-enfermedad. De esta forma, el modelo biopsicosocial tiene gran aceptación, ya que propone que la salud y enfermedad tienen causas de diversa naturaleza y origen que podemos dividir en dos grandes ramas, en macroprocesos y microprocesos. Los macroprocesos los podemos entender como un contexto social, el ambiente, la condición socioeconómica, etc. Y los microprocesos los podemos entender como los cambios bioquímicos, los pensamientos y las emociones. Este modelo hace hincapié en que la salud es un estado que se alcanza cuando hay armonía biológica, psicológica y con el entorno socioambiental. Adicionalmente requiere una perspectiva amplia e integrativa para comprender las alteraciones y elaborar un diagnóstico. Finalmente, este modelo es relevante en el sentido de que enfoca la atención de los aspectos preventivos en la promoción de la salud humana y la creación de nuevas estrategias en la relación del ser humano con su entorno, creando así la posibilidad de un futuro más saludable. Dentro de los procesos de la intervención de los psicólogos de la salud, el diagnóstico es una parte fundamental.
no solo como tal de las intervenciones, sino de la actividad científica, ya que constituye el momento normativo de una evaluación clínica y fundamenta la toma de decisiones en el terreno aplicado. Para llegar a él es importante tomar en cuenta los sistemas de clasificación, los cuales representan un conjunto de conceptos que describen de modo sistemático y comprensivo una realidad. En el caso del diagnóstico, esta realidad gira en torno a signos y síntomas agrupados que forman patrones que covarían más o menos de forma consistente dando lugar a los síndromes y finalmente en la práctica psicopatológica el diagnóstico resulta de la observación de una serie de síndromes justamente. Así pues, algunos ejemplos de sistemas de clasificación diagnóstica son el ICD y el DSM. El ICD es un glosario que sirve para codificar estos datos sobre morbilidad y mortalidad, sin embargo, tienen un apartado de utilidad acerca de los trastornos mentales. Y por otro lado, el DSM se considera el más exhaustivo y útil, ya que incluye árboles de decisión que facilitan el proceso de diagnóstico y también correlacionan características del trastorno de tal forma que se puede integrar en 5 ejes, los cuales son síndromes clínicos, trastornos de personalidad y del desarrollo, trastornos y estados somáticos, intensidad de los estresores y evaluación global del sujeto. Sin embargo, el simple diagnóstico, como tal, pues debe demostrar que posee suficientes garantías para que de una forma adecuada se puedan abordar los problemas o situaciones del individuo. Deben deportar entonces niveles aceptables de fiabilidad, validez y exactitud. Como primer punto, la fiabilidad es la característica que se centra y define la objetividad del sistema de diagnóstico y su estudio y se lleva a cabo a través del número de jueces, el número de categorías de estudio o el método por el cual se alcanza el diagnóstico. En el caso de la exactitud, esta se reflejará en el índice de sensibilidad, la cual se define como la probabilidad de que la presencia de un trastorno se diagnostique correctamente. También se refleja en el índice de especificidad, que representa la probabilidad de que la ausencia de un trastorno sea adecuadamente identificada. Y finalmente la validez se logra estudiando la homogeneidad de muestras que recibe un mismo diagnóstico con respecto a una serie de variables como son el curso del trastorno, la historia familiar o la respuesta al tratamiento, entre otros. Otros aspectos que influyen en la psicología de la salud y que son objeto de su estudio son el estilo de vida. Este hace referencia a conductas que han tenido repercusión en el contexto de salud, pues se ha intentado encontrar una explicación a la aparición de ciertas enfermedades en relación con los aspectos psicosociales. El esquema más simple del que podemos entender estos elementos es a través de los aspectos personales, los elementos ambientales y los procesos mediadores de la interacción. Por un lado, los aspectos personales hacen referencia a los tipos o patrones conductuales. Por ejemplo, los tipo A y B, donde el tipo A es un individuo implicado en una incesante actividad, competitividad e incluso tiene algún componente de hostilidad como la ira y la agresión, mientras que el tipo B se caracteriza por ser relajado y tomar todo con calma. Lo interesante es que existen pruebas para evaluar el patrón de conducta tipo A o PCTA, ya que se asocia con enfermedades como las coronarias. Por otro lado, en el caso de los elementos ambientales, van a girar en torno a la respuesta orgánica de factores como el estrés e intentarán explicar cómo es que los estresores producen una sobrecarga que el organismo intenta superar, generando una conducta de hiperrespuesta, tal como el incremento del ritmo cardíaco o una mayor producción de glucosa. Por su parte, los procesos mediadores en la interacción de ambos no es otra cosa que el estilo de afrontamiento orientado a dominar, reducir, tolerar y minimizar las demandas internas o ambientales y conflictos que exceden los recursos de la persona. Es relevante ya que esta tarea puede permitir el dominio de la prevención de la enfermedad, acelerar la recuperación y demás. Es interesante que para los 3 casos existen pruebas que ayudan a determinar, por ejemplo, el PCTA, o también tenemos la escala de percepción de acontecimientos y el inventario multidimensional de afrontamiento, lo cual puede coadyuvar a integrar un informe que
eventualmente será necesario para definir la intervención psicológica. Otros aspectos importantes de conocer son las diferencias entre promoción de la salud y educación para la salud. La promoción para la salud es una combinación de esfuerzos organizativos, legislativos y económicos que estarán encaminados a impulsar al individuo hacia un alto nivel de bienestar, mejorar su calidad de vida y va a involucrar una acción educativa y persuasiva. La educación para la salud es como tal el proceso planificado y sistemático de comunicación y enseñanza orientado a hacer fácil la adquisición y mantenimiento de información que permitan las prácticas saludables. En contraste con esto, la prevención de la salud va a girar en torno a la enfermedad y pertenece más al ámbito clínico. Su objetivo final va a ser evitar que una enfermedad en específico suceda. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en las campañas de vacunación. Así pues, la diferencia entre estos conceptos radica en que la prevención está dirigida a reducir o eliminar comportamientos riesgosos y la promoción estará enfocada a adquirir y mantener comportamientos saludables. Finalmente, la prevención de enfermedades va a girar en torno a la modificación de comportamientos nocivos para la salud, por ejemplo, evitar hábitos que desarrollen el tabaquismo y por ende enfermedades respiratorias. Para la intervención de la psicología de la salud se cuentan con modelos conductuales que van a estar enfocados en técnicas operantes diseñadas para moldear conductas saludables con la finalidad de extinguir o disminuir hábitos nocivos. Por su parte, el modelo cognitivo-conductual subraya que la importancia de los factores cognitivos tales como los pensamientos y las creencias influyen de manera directa en la salud. De ahí que la terapia cognitiva se va a centrar en la identificación y modificación de estos pensamientos, reconceptualizándolos y enseñando posteriormente al individuo habilidades de automanejo que lo llevarán a la práctica de estrategias para el control efectivo de conductas saludables. Estas conductas saludables pasan por una serie de etapas, las cuales son la precontemplación, donde no se planea hacer ningún cambio, pasando por la contemplación, donde se cambia la conducta dentro de los 6 meses siguientes, pero aún no se da el primer paso. Después de ello viene la preparación, donde la persona se convence de adoptar el cambio y ha comenzado a hacer algo al respecto, para pasar a la acción, donde efectuará los cambios necesarios y esta durará aproximadamente 6 meses. Después estará el mantenimiento, donde no se practica el viejo hábito y aunque puede haber recaídas, esta etapa puede durar hasta 5 años. Y finalmente la terminación, que no es otra cosa que la etapa donde el individuo ha liberado la tentación de la conducta que no es saludable. La modificación de conductas de la salud va a implicar definitivamente cambios en el estilo de vida. Es un cambio de actitudes y creencias que va a constituir un requisito indispensable para la modificación, de tal forma que numerosas investigaciones se han centrado principalmente en identificar las siguientes vías. La primera son las campañas informativas que están dirigidas a promover el cambio a través de la persuasión. La segunda es la apelación al miedo, que se vale de mensajes aprensivos acerca de consecuencias indeseables sobre las conductas que pueden afectar de forma negativa. Y finalmente se encuentran los cambios de actitud y de conducta, que se consideran que el cambio en ellas tiene una mayor influencia en la conducta que las dos anteriores y sostiene que están sujetas a principios de aprendizaje, por lo que es factible la aplicación de principios y técnicas conductuales para la modificación de hábitos. Finalmente podemos concluir que el surgimiento de la psicología de la salud marca un paso importante en el conjunto de esfuerzos por procurar al individuo y comunidades las mejores condiciones de salud posibles. Sin duda alguna, aún queda mucho por hacer en la formación de una cultura de la prevención y promoción de la salud, y en este sentido el psicólogo de la salud jugará un papel fundamental e indispensable para lograr estos cambios. Eso es todo de mi parte y a continuación se enlistan las fuentes consultadas, en las cuales se podrá profundizar en los temas que se han resumido en esta presentación. Muchas gracias.